Hola amigos B2Truckers, bienvenidos a un episodio más del podcast B2Truck, el podcast enfocado en tener, mantener y operar el equipo de transporte, buscando la eficiencia kilómetro a kilómetro, logrando que la carga se mantenga en movimiento. B2Truck es presentado por Trailmag, soluciones en equipo aliado. Mexicolven, experto en presión de aire y climatización de cabina. IRM Leasing es el brazo financiero que permite el crecimiento y sustitución en tu flota. Centro Llantero Morales es experto asesor en llantas y el distribuidor Shackman de aquí de la región. Transportación Marítima de California. Conectividad entre Baja California Sur y el Macizo Continental para transportar tu carga sobre camión con rutas estratégicas: La Paz, Mazatlán, La Paz, Topolobampo. Comenzamos. Y hoy, vestidos de manteles muy largos, los señores Vera, don Héctor, servidor Héctor Hugo, mil gracias que nos acompañan y pues platicando con ellos, pues ahora sí desde los 70 me estaba platicando que empezó con los 70. Una chatita Kenworth. Con un Kenworth chato modelo 68. 6.8. 6.8. Yo nací en el 65, o sea que era 3 años más joven que yo. Yo me casé en el 68. Yo soy olímpico. Ajá. En el 68 me casé. Y empezó con los camiones. Mi papá ya tenía su autobús, o sea, yo ya cobraba, ya manejaba, cuando me casé ya manejaba su autobús. Luego mi papá compró un Somes, un chato Somes. Y yo tuve la oportunidad de comprar también otro. Luego se fusionó Autobuses del Bajío, que era la que pertenecían a nosotros, se fusiona con Flecha Amarilla y ya no fue negocio para mí. Yo me salí, gracias a Dios, don Leopoldo Almanza Vera de Tres Guerras, pues me aceptó ahí en su empresa. Con un enganche que yo tenía me conseguí un camión, un Kenworth chato, un modelo 68 que se lo compró al señor Tomás de Chihuahua. Una pregunta, ¿y nunca llegaron a los Sultana? Porque decían que el que tenía Sultana era porque soltaba la lana. Eran muy codiciados para el transporte. Pero creo que en la carga no había Sultanas. No, yo hablo cuando su papá. Los Sultanas ya salieron después. Los Sultanas, cuando yo recuerdo que andaban los 80, apenas manejando, los Sultanas los traía la Alteña, el transporte de la Alteña. Que también se separaron para poner la carga. Para poner la carga, se fusionaron. Muchos se fusionaron con el grupo Flecha Amarilla, muchos se fusionaron con la empresa de Estrella Blanca. Entonces se desapareció Autobús del Bajío, Sultán, Alteña, y se fusionaron con el grupo Flecha Amarilla. Y hasta la fecha, pues son los pulpos del transporte de pasajeros. Sí. A mí me platica Alfredo Gómez de Autoexpress de Oriente, que ellos empezaron con fletes de Oriente en el pasaje. Sí. Y luego en el 63 el papá hace la empresa de transporte para mover paquetería y mover carga, porque no se podía mover, o era carga o era pasaje. Y luego me platicaban también que el que movía abarrote no podía mover paquetería, y el que movía frutas y verduras tampoco podían. Estaba todo muy segmentado. Estaba muy regulado todo el transporte. Cada quien a su ramo. Hasta que en el año 89 se liberaron las rutas. Lo liberan y se vuelve la placa, la concesión. Sí, porque anteriormente, cuando yo entré, la ruta de Tres Guerras era México, Ciudad Juárez. Y sus ramales a Torreón y a Durango. Y casualmente ocasionalmente veníamos aquí a Guadalajara, pero nada más descargaban, no teníamos aquí oficinas de nada. Cuando se libera el transporte, entramos a toda la República Mexicana. Pero ya estaban con una estructura muy grande. Qué impresionante que el estado de Guanajuato tiene empresas tan importantes. Porque está Tres Guerras, está Castores, está Tracusa, está Frío Express. O sea, es increíble lo que es estar en el ombligo de la República, la importancia que ha sido para el transporte. Sí, Tres Guerras tenemos, porque estoy incluido ahí, tenemos presencia en toda la República Mexicana, menos
en Reynosa ni Matamoros. Tenemos Laredo, Nuevo Laredo, pero Reynosa y Matamoros no lo tenemos por la cuestión de la inseguridad. Ajá. Pero tenemos Acapulco, tenemos toda la República Mexicana. Pero el corporativo sigue siendo El corporativo. Guanajuato, Guanajuato, Celaya. sí. El corporativo lo tenemos en Celaya. Sí, yo cuando más interacción tuve, yo en los años del 98 al 2008 trabajé para Volvo Trucks de México y hicimos mucha sinergia con ustedes y con el grupo, buscando que compraran de nuestras unidades. Hubo muchos Volvos en Tres Guerras, Sí. muchos se compró. Creo que Volvo hubo una oportunidad de financiamiento que les dio. Yo no compré ningún Volvo. Se sigue manteniendo en la línea de Kenworth. Estuve muy casado primero con Dina, porque Ajá. Dina hubo mucha presencia en Dina. Luego entramos con Kenworth, con Freeliner, pero yo no llegué a tener ningún Volvo. Ningún O sea Volvo. que ahorita la mayoría de mis camiones son Freeliner. Ajá, Tenemos 5 Kenworth nada más nosotros. ajá. Entonces estamos muy casados con Freeliner. Yo empecé en Freightliner en el 90, vine a Guadalajara y puse un taller mecánico, no funcionó, y entonces pues dije, pues me sigo, y le hablé a un amigo de mi papá, a don Javier Godínez, y me dijo, ve con don David, y si te recibe, ahí te damos trabajo, y ahí empecé ¿El Freeliner? en marzo en Jalisco Motors Camiones hasta el 2000, hasta el 98, que me cambié a una empresa que se llamaba Arzoga, que era del señor Arroyo, de los Solana y de los Garibay, y tenían la Ramírez que estaba en Avenida González Gallo. Estaba IMSA, la de las cajas de volteo, y la Ramírez, que luego Volvo usó la Ramírez para ensamblar los camiones. Porque hubo unos camiones Ramírez. Sí, el Ramírez 22. Hubo unos tractocamiones de Ramírez, muy toscos, pero muy eficientes. Y las cajas también. La caja Ramírez Las también. cajas Ramírez, sí. muy solicitadas en mucho tiempo. Sí. Y ¿cómo te pasas tú al transporte? Te tocó la enfermedad del diésel. Sí, también. Sí, yo empecé yo soy ingeniero en sistemas. Ajá. Y ya recientemente pues estoy ahora Empalmándote. más para seguir esta generación y los nietos que vienen sigan. también, ¿no? Así. Hablando de sistemas, ¿cómo cambió el tiempo? Porque cómo la electrónica fue metiendo en tiempo real todos los datos para tomar decisiones en el momento, ¿no? Antes el operador le hablaba a uno con un 20 y me quedé tirado, una muey. No había comunicación de nada, estábamos completamente, ahora sí que, en el limbo. No sabía nadie de nada. Pero los tiempos no eran tan agresivos como... No, había una seguridad enorme para el transportista, para la gente. Había mucha tranquilidad, había mucha seguridad. Yo, en una ocasión, yo manejaba mi camión, se me quedó un camión, con el que yo traía, se me quedó ahí en el crucero, saliendo de Zacatecas, rumbo a San Luis y rumbo a Zacatecas, a Aguascalientes, se me amoló el turbo. Ajá. Y ahí lo dejé 5 días cargado de nueces. Nomás lo encargué al restaurante, que era donde yo tomaba mis alimentos cuando pasaba. Yo regresé con mi turbo, lo puse, nadie me tocó la carga, intacta las nueces, el camión completo. Y ahora no. Ahora se deja un camión así, ya cuando llega ya no tiene llantas, ya no tiene autoinflado, ya no tiene... Nada. ¿Quién quita? Y las nueces ya hasta retoñaron tantito. Sí. No, en aquel año, lo recuerdo mucho porque fue mi primer viaje que saqué de Chihuahua cargado de nueces. Allá. En el año del 72, en 72, 73. Yo trabajé en la última época para la familia Amarante. Ellos eran Dina y ahora tienen la International allá en Guanajuato, bueno, Querétaro, Guanajuato, en Jalisco, en Sinaloa y en Chihuahua. Y el abuelo de este muchacho con
con Ranchos Nogaleros, Ah. de la nuez de papel. De papel. Que era la que- Muy buena, buenísima. Muy rica Sí. la nuez. Todavía movemos nosotros camiones completos con nuez Ajá. de Chihuahua hacia un pueblito que está adelante de Pachuca, como Tulancingo. Pues la movemos todavía. Los viajes completos de nuez. ¿Qué ha sido para usted el transporte? Ahorita que me platicaba que empezó con un chato, con una 4x4 o 4x3, que venían trenzadas, pero ¿qué ha sido para usted vivir en el transporte y cómo ha sido el cambio? Pues para mí ha sido lo mejor que Diosito me ha dado. Yo se lo agradezco mucho a Dios, a Diosito, al compadre Polo, Jorge su hijo, que fue lo que me dio la oportunidad de meterme aquí. Yo empecé con un camión. Ahorita tenemos aproximadamente entre 3 de mis hijos y yo tenemos como 55 camiones. Para mí el transporte pues es mi vida. Es que cambió muchísimo. Si vemos los cambios que ha habido en cuanto a motor, la inclusión del turbo, las transmisiones, hoy la automatización, automática. los sistemas de inflado, Los aires acondicionados. el aire a motor parado, Sí. ha habido un cambio vertiginoso. Yo no tengo tanto tiempo, son 35 años de vender los camiones, pero me tocó desde el Freightliner 120 a ver ahora los camiones que tienen ustedes, hermosísimos. Este camión traía un aire acondicionado, si lo ve aquí está. Sí. Tenía aire acondicionado, pero se movía con un compresor. Yo nunca lo utilicé porque creo que en aquel tiempo yo duré manejándolo 2 años. Creo que en aquel tiempo no hacía tanto calor. Los climas no eran tan extremos, difíciles. pero aquí está su aire. Aquí está su cajón del aire acondicionado. Y se trabajaba con unas bandas que las movían las mismas poleas del camión. Había como si fuera Un alternador. un equipo de los que ponían en los automóviles Ándele, Ford, ándele. los Mark III o los Mark, Ándele. eran separados. Separado el compresor. Y aquí está su caja, no sé cómo se llama. Sí, la toma allá arriba. Por aquí la tomaba y me la echaba adentro, pero yo nunca lo ocupé. Nunca lo ocupé porque no hacía tanto calor. Me platican que las cajas tenían unos tambores donde con una palanca llegaban a tener como si fuera un retardador para ayudarse a frenar. ¿A usted no le tocó esa parte? Me lo decía Aureliano Peña de Amosa, de Autotransportes Moctezuma, que cuando traían mucho peso había algunas cajas que en el eje de atrás les ponían unas balatas que abrían para ayudarse, pero que si frenabas de más se prendían. No, lo que había era el palancón. Ajá. Para enfrenar sobre el remolque. Pero había que nada más, ahora sí, tocarlo para que se fuera deteniendo. Nomás ir corrigiendo. Sí, que ir corrigiendo. Pero pues las balatas, el frenaje pues es el mismo. Estaba conectado al remolque y estaba conectado al tractor. Pero sí había antes el palancón famoso que creo que ya no lo hay. Ya cada vez, nada más los camiones americanos lo ponen. El palancón. El palancón. Sí. Yo mi camión no traía el freno de motor. Y ya después empezaron a salir los más modernos con frenos de Los motor. Jacobs. Los Jacob, decían Sí. nosotros. Ahora pues todo el camión pues, viene con aire acondicionado. Bueno, aire acondicionado no. Tiene aire acondicionado de fábrica. De fábrica, Ajá. del motor, Sí. del tablero. Pero ahora ya vienen con aire acondicionado, vienen automáticos, vienen con freno de motor, vienen con... Los camiones europeos y los camiones asiáticos le incluyen también lo que le llaman el retardador, que es el hidráulico a la transmisión. El freno hidráulico El freno hidráulica, a la sí. transmisión. Que hay una versión para los de cementos que se ponen que son retardadores electromagnéticos. También los usan mucho en España, que son bobinas que van enfrenando. ¿Tú estudiaste sistemas y te imaginabas la conectividad que iban a tener hoy en tiempo real los camiones? Sí. ¿O eso te agarró de sorpresa? Sí, no, la verdad no se imaginaba, ¿no? Cuando empezaron eran sistemas muy rudimentales y ahorita son al momento, o sea, en línea totalmente,
la comunicación que hay entre la máquina y los choferes, ver exactamente dónde están, todo lo que se puede ir monitoreando del mismo tracto, es sorprendente, ¿no? Es mucha la información. ¿Y ustedes cuántos satélites le meten al camión hoy en día? Trae uno de... no trae ninguno. Se le pone un externo dentro de la misma 3 guerras. Ajá. Le ponemos el Ultrax. El Ultra, que es el que te entrega la información. Es el que ponemos ahorita. Pero sabemos, sabemos que están entregando camiones con satélite independiente. Ajá. Pero como acá tenemos todo, la logística, en Celaya se le instala el rastreo, que es el satélite, se le instala el cuentalitros, que es para ver cuántos litros trae el camión, cuánto gasta, para poder sacar la información de cuántos litros gastó en cierto tiempo. Hay un rango de gasto, y si se pasa del rango, pues se le llama la atención Se revisa la computadora a ver qué está haciendo el operador con el gasto. O está usando mucho el relanti, que es muy importante porque se gasta mucho dinero en relanti. Por eso los aires acondicionados, pues, es la maravilla para nosotros. Sí, ha venido a cubrir bastante. Yo hace poco platicaba de que la oferta es muy grande. Ya casi venden aires acondicionados en las farmacias de Guadalajara. El único problema que hay es que cuando viene, más que la instalación, que al ratito se prenda el camión. Sí. Yo en el tiempo que tengo vendiendo camiones, pues no me tocaba ver camiones incendiados. No. Y preguntando, un amigo de Tepatitlán me decía, Sergio, el mayor problema es el diésel el diésel viene con muchísimos aditivos. El diésel ahora tiene un problema de gasificación de otros combustibles, que es lo que con cualquier razón prende de una manera, porque créeme que no era volátil. No era normal. Tú podías apagar un cigarro, un cerillo adentro de una cubeta de diésel, no se prendía. Y ahora no. Ahora con un chispazo se va, y él me decía, el problema es tanto que le meten al diésel, tantos aditivos, que viene ese problema. Y que los camiones hoy en día son más plástico que metal. Imagínate tu papá lo que tenía que mecer el camión para hacer blandita la dirección, porque si no lo mecía no le daba vueltas al volante. ¿O sea? No, si no había dirección hidráulica. No, había que... Pero antes, yo me acuerdo que no tenían dirección hidráulica. Por eso lo mecían tantito para poderle hay que calentarlo dando vuelta. tiempo para que se Fíjate que platicaba yo con un amigo y me decía que su papá lo primero que hacía es que si prendía el camión y metía la velocidad, el papá le rajaba el golpe y le decía, despacito, porque hasta el metal tiene que calentarse para que no me rompas muelles. Entonces había una sapiencia en cómo aprender a operar el camión, pero muy, muy importante. Hoy en día se suben, el aire acondicionado, ni siquiera escuchan si un valero les va a cambiar o no. O sea, antes... Nada. ¿Ustedes eran los nutriólogos del camión? Sí. Anteriormente traíamos una botella y a sonar, ya no lo hacen. Ya como tienen timplado, ya más ven el foquito que va prendido, que va llenándole el aire, que va manteniéndolo. Una pregunta en eso, porque hoy platicaba con Edgardo del palómetro. De hecho, le traje un bat de este tamaño. Para sonar las llantas. Sí, le dije, mira, este me lo regalaron hace 35 años Lo dábamos de kit en los camiones. Sí, para sonar las llantas. Sí. ¿Era por tono o era por rebote? Por rebote. El rebote y tono, porque si estaba hueco, estaba baja la llanta. Si botaba y se veía bonito, estaba la llanta inflada. Y eran llantas de con cámara, nylon. Con cámara. De artillería. No, bueno, ya algunos eran de artillería. Ya otros ya eran de sellomático le llamábamos. Ya eran de RIN. Yo ya cuando entré, ya eran de RIN.
pero Se manejaba la 1120 y la 1122. la 1122, la 24 y medio. La 20, luego ya fue 24 y medio. Sí, no, sí, es cierto. Pero- Era la 1020, la 1120, Ah. el RIM 20, el rodado 20. A mí me tocó el cambio exactamente en el 90, pero todavía a HITSA, aceites, grasas y derivados, me pedían que el camión llegara con llanta de nylon. Y yo no entendía. La llanta no duraba más, pero en los caminos era muy difícil que una llanta se le quebraran. No se rompían las cuerdas nunca, porque eran de nylon. Entonces, cuando iban operando y le pegaban al machuelo, eso, no le pasaba nada a la llanta. Y hoy en día, una llanta, una piedra que se mete en el dual, me rompen las cuerdas y se acabó la llanta. Es que antes, cuando yo entré, la llanta tenía cámara. ¿Sí? Tanto en el autobús como en el tráiler tenían cámara. Ya después sacaron la llanta sin cámara. Sí, primero la sellomático y luego ya la radial. La radial. Y hubo resistencia cuando empezaron con la llanta sin cámara. Yo me resistí porque yo usé mucho tiempo la cámara. Entonces hubo un momento que, ¿sabes qué? Pues ya no hay cámaras. Ya a comprar llantas sin cámara. Es que se va. La 24 y medio, era el rodado 24 y Sí. medio. Ahora no, ahora ya los camiones todos traen llanta 22 y medio. 22 y medio. ¿Y qué tal la suspensión de aire? Oh, pues la Me madre. voy a voltear, me decían. Se cuando tambaleaban empezamos. todo. En el 24. Sí, porque con muelles pues brincaba. Sí. Había seguridad. Con la suspensión de neumática, pues, el camión se movía. La suspensión neumática transmite la vibración al chasis, la suspensión mecánica al La piso. golpeaba. Entonces, La golpeaba. lastimaba muchísimo. Primero, darle muchas gracias por el tiempo que me da. Platicar con tu papá es una chulada. A mí me acuerda cuando yo empecé a vender camiones, porque en ese tiempo pues íbamos a ver a Mololoa, íbamos a ver a Tomás López de Transportes Unidos López, a Piguamo. Pues era el final de la central de servicios de carga, no había Canacar. No había Empezaba, todavía me tocó ver en algún lado a don Isidoro Rodríguez, que era el líder de todo lo que era el transporte. Entonces, primero agradecerle el que nos pueda platicar cómo empezaron manejando los camiones y hoy en día hay el empresario del transporte. El operador para mí es parte fundamental e importante, porque si uno sale a subastar las refacciones, criticamos al operador de que falló la transmisión, ¿no? Es un medio muy bonito el transporte. Es increíble que todo lo que llevamos puesto, todo lo que comemos, llegó por transporte. Hoy en día, ustedes con la última milla, que está una de sus sobrinas comandando esa área del transporte. Las entregas a domicilio. Ha cambiado mucho, pero a final de cuentas, para mí el transporte fue muy importante en la función que yo iba a hacer de mi vida. ¿Por qué? Porque yo al vender los camiones, imagínate yo viniendo del DF, viviendo en Guadalajara, si no hubiera sido que el transportista ha vivido por toda la República Mexicana, no hubiera habido posibilidades de que alguien de fuera de Jalisco vendiera camiones en Jalisco. Ustedes han sido una parte que integran a toda la República Mexicana, porque ustedes comían en todos lados. ¿Sí? En paradores, en carreteras, en restaurantes. Teníamos identificados en cuál restaurancito estaba más bueno. Y así, pues teníamos nuestro rol, dónde almorzar, también dónde comer, dónde cenar, dónde pararse uno a dormir, porque es muy importante la seguridad, dónde descansar. Dónde descansar. Sí. Pero a su vez, a uno que viene de fuera lo aceptaban, y yo como vendedor de camiones, pues nunca fue de haz patria y mata un chilán, ¿no? O sea, el sector era muy amable con uno. Sí, muy noble. Sí, entonces es increíble
cómo movieron a México a través de todo México con unidades sin aire, con unidades De muelles, de muelles, sin bolsas. sin automatizaciones, con que sabían, oye, tu mamá una santa porque tu papá tomaba la carretera y a la vuelta, Ya no. a la vuelta, porque no había forma de qué pasó ni qué no pasó. No, y luego, digo, para mí lo peor o lo curioso es que yo vivía en un poblado donde no había luz eléctrica, mucho menos había teléfono. Entonces yo me salía y hasta la siguiente semana, 2 semanas que regresaba, me daba cuenta de lo que había pasado porque no había teléfono. Entonces ahora ya estamos en la gloria, gracias a Sí, Dios. ¿no? La comunicación. Aunque te voy a decir algo defendiendo a los amigos operadores. Antes el operador podía descansar y podía ir trabajando y dedicarse a generar kilómetros. Hoy en día con el celular le ponen al chiquillo, le ponen a la hija, le ponen al hijo, papá te extraen, y no hay cabeza que aguante. Sí, se No, inquieta. ahora no. Ahora tienen. Uno de los puntos muy buenos ha sido la comunicación por el celular. Yo si hubiera habido celulares cuando yo empecé, no hombre, la vida El crecimiento hubiera sido más rápido. Pero bueno, todo gracias a Dios pues se fue presentando y se fue creciendo según las carencias que había. Ahora estamos ya, gracias a Dios, con todas las tecnologías Toda la tecnología. a nuestro alcance. Yo le agradezco a Edgardo que me haya invitado a poder poner el programa aquí en este evento con ustedes. Edgardo para mí, bueno, pues ha sido parte importante porque es un patrocinador fuerte en el programa Sí. y sus equipos han venido a ayudarnos a una rentabilidad de lo que es el sistema vigía en las llantas. Sí. Ha dado un rendimiento que pues cuando imaginamos durar tanto con Buena llanta. las llantas, ¿verdad? No, pues se ponchaban y se A parchar hacían en el camino, ¿eh? y no había tantas talacheras, se hacían pedazos. Ahora no, ahora pues solito van inflándose. Y el aire acondicionado. No, la Oye, maravilla. amiga. Yo les agradezco mucho la presencia. No te dejamos hablar mucho, No, pero me encantaría cuando vengas acá a Guadalajara. Normalmente tenemos el estudio ahí por la Minerva y puertas abiertas cuando quieras platicar. que sí, muchas gracias. Bien recibidos, caballero. Mil gracias No, por gracias, su tiempo. gracias a ustedes. Mil gracias. Y me doy una vuelta pronto por allá Por para, Celaya, nos da mucho gusto para recibir en Celaya saludarlo. para saborear una cajeta. Sí, no, y pues estar donde empezó Tres Guerras, que Celaya. más de 100 años, ¿no? 96. Acaban de. Acaba de leer, pasado fue el 95 aniversario. 95 aniversario. 96, el 96 aniversario de Tres Guerras. Sí. Qué importante es. Sí, Tres Guerras nació en Celaya. Qué Y es de Celaya. importante que pueda transmitir y seguir viva. ¿Cuántas empresas no con el cambio se han ido? Se han ido. Y ustedes siguen vigentes, modernos y al pie del cañón. Gracias a Dios y a ustedes que nos han patrocinado, que nos ayudan con sus productos. Aquí andamos todavía. Mil gracias y no olviden suscribirse al canal y estamos por vernos a la siguiente. Gracias. Gracias a usted. Uy, este checo está chocheando. Gracias por acompañarnos al final del podcast. Te esperamos la próxima semana para que escuches el nuevo episodio. No olvides suscribirte al canal. Abur.